¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Espero que estén muy bien, qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a revisar un tema que yo sé que a ustedes les encanta, los cautiva mucho y que corresponde a las leyendas. ¿Listo? Entonces vamos a revisar un poquito en qué consiste este tipo de textos. Estos textos son narrativos. ¿Por qué? Porque también nos cuentan historias. Y esas historias generalmente pues tienen una trama y tienen un tema que se va desarrollando y que nos van cautivando a lo largo de la narración. Por lo tanto, se consideran de tipo tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que hace mucho tiempo nacieron estos textos principalmente de forma oral. Es decir, la comunidad se reunía y generalmente iban contando estas historias en forma oral, las demás personas las escuchaban, ¿cierto? Y cautivados un poco por esa trama de cada historia, pues las iban contando de generación en generación. Y esto permitió que nosotros conozcamos hoy todavía leyendas que hacen parte de nuestra historia, de nuestros antepasados, que dan sus creencias, que resaltan un poco esa cultura y que definitivamente pues nos llevan también y nos dan ese toque, cierto, fantástico, pero que a la vez es muy realista. Entonces podemos decir que la leyenda, en resumen, narra hechos fabulosos, hechos que realmente se basan en situaciones reales o específicas. De alguna manera la leyenda hace esa relación entre lo fantástico y lo real. Por un lado nos está diciendo que ocurrió en una región específica, por decir en el Amazonas, con el Curupira, y sale y nace ese personaje, el Curupira, que es un personaje sobrenatural, que está más allá de la realidad, alguien que puede salir de la tierra y que se empodera y se enfurece cuando talan los bosques, como le pasó en el caso de Belisario de Betancourt, que se dice la leyenda que él intentó adentrarse dentro de estos bosques sin permiso y el Curupira se ofendió muchísimo y le dio un gran castigo, porque acabó con todas las herramientas que él llevaba para talar y para acabar con la vegetación, y lo que hizo, cierto, fue que cubrió con todas las raíces y las plantas cada una de las partes, o digamos de vehículos, de herramientas, de cosas que ellos llevaban, incluso llegando a que todos los trabajadores desaparecieran y no se volviera a saber nada de él. Entonces ahí podemos ver, mis chiquitos, cómo hace eso la leyenda, mezcla esa realidad con la fantasía. Un personaje sobrenatural como es el Curupira, que nace de la tierra, sale de la tierra y vuelve y se adormece dentro de la tierra. Se cree que él solamente sale cuando realmente ya se siente enfurecido, siente que le están dañando su naturaleza, y pues desarrolla todo ese poder sobrenatural. En un contexto muy real, porque pues estamos hablando de una región específica, la región del Amazonas, y estamos hablando también de unos personajes naturales y reales como son, por ejemplo, en este caso Belisario de Betancourt, ¿cierto? En este caso esta leyenda. Entonces, como en toda narración, pues tiene esas tres partes fundamentales que las hace mágicas y que también nos dan esas pistas esenciales para nosotros conocer todos los detalles. Al comienzo, esa situación inicial, donde nos van contando, nos van dando todas las pistas. Tal es el caso, por ejemplo, ¿cierto?, de La Llorona, ¿cierto? Se dice que él cuenta la tradición y cuenta la leyenda que había una mujer, ¿cierto?, que se había casado con un soldado y vivían muy felices, pero un día el soldado lo tuvieron que trasladar por las cuestiones de la guerra, y cuando él vuelve, ¿cierto?, pues ella ya había conseguido otra pareja porque le habían mencionado de que su esposo había muerto. Ella consiguió esa pareja y estaba muy tranquila. Pero un día se entera, ¿cierto? Un día se entera de que él regresó dentro de un pelotón del ejército, y cuando ella se entera de eso, pues lamentablemente ahí es donde ocurre como esa parte o ese desenlace fuerte, porque ella no soportó el hecho de haberlo traicionado, aunque pensaba que definitivamente él estaba muerto, que fue lo que a ella le comentaron. Sin embargo, pues en ese momento ella estaba en embarazo, ella dio a luz al bebé, y por el remordimiento y por la pesadilla y porque no soportó la situación, y temiendo el que llegara él
por ella, salió corriendo por entre los ríos y en medio de una tempestad. Se dice que ella trató de cruzar un río y al cruzar el río pues ella perdió a su bebé y desde entonces pues se dice que se transformó en un espíritu, el espíritu de la Llorona, que aún aparece en los ríos y que está buscando a su bebé y que pega gritos lastimeros y que ahuyenta con ese esto porque precisamente está buscando ese recién nacido. Entonces ahí nosotros vemos como definitivamente pues las tres partes, el inicio, ¿cierto? Donde está la mujer, la situación inicial, la tranquilidad en el nudo cuando él regresa, ¿cierto? Y se genera toda esta situación de conflicto en el desenlace pues definitivamente cuando ella y el bebé pierden la vida y se convierte en ese espíritu de la Llorona, ¿listo? Entonces vamos viendo ahí como también pues definitivamente las leyendas hacen parte de esos relatos orales porque aunque fueron escritas o se han escrito precisamente para que perduren en el tiempo, para que las nuevas generaciones también puedan leerlas y puedan también estar estables con ello, pues evidentemente lo que sí se observa es que tienen mucho ese carácter oral. En especial se dice que los abuelos, los sabios y los ancestros suelen conocer muchas leyendas y contárnoslas. Tienen algo también muy particular y es que definitivamente los hechos como nos los cuentan pues pareciera que fueran totalmente de la realidad, pero cuando aparece ese personaje sobrenatural es donde nosotros ya empezamos a ver que todo va más allá de la realidad. Es el caso de la pata sola, ¿cierto? Que se dice que aparece con una pata y que ella camina al revés, entonces hace que las personas se despisten un poco pensando que van en cierto sentido y resulta que se pierden. También se dice que cuando aparece, ¿cierto? Ataca mucho a los borrachos, a los parranderos, a las personas que se comportan un poco mal, porque es como esa manera, digamos, de aparición. Entonces miren cómo mezcla ese carácter de la realidad con ese toque de la fantasía, y eso es lo más denotativo en la leyenda. Hay algo muy interesante también y es que pues definitivamente incorporan esos elementos fantásticos, ¿cierto? Entonces un duende que de pronto habita en el interior de unas minas y se dice que llega en ciertas épocas, aparece como un niño que juega con otros niños y en ese momento se ponen a jugar y él los invita a jugar en otro sitio y se los lleva y definitivamente los niños desaparecen, no se vuelve a saber de ellos y se dice que los atrapa en una cueva y que allí les lleva juguetes y que allí juega con ellos, pero pues igual como ellos no se alimentan, terminan de pronto, muchos mueren, entonces otros se dice que los han encontrado en lugares muy altísimos que ni siquiera se podría pensar que llegaran allá. Entonces esos elementos fantásticos es algo muy particular también de nuestras leyendas. Hay algo también para resaltar y es que pues en sí las leyendas no nos especifican como tal un tiempo específico, es decir, no nos dice que sucedió en abril o no nos dice que sucedió en esto, pero sí nos indican algún lugar, entonces muchas veces se asocian a una región, entonces nosotros aquí tenemos leyendas en la región de la Amazonía, en la región andina, en la región pacífica, en la región caribe, en cada una de las regiones hay como esas leyendas o esas creencias. Muchas de estas leyendas también hacen parte, digamos, de las culturas también indígenas que habitaban antes de la llegada de los españoles y que también crearon sus propios personajes y sus propias creencias culturales. Entonces, podemos analizar también en cuanto a los personajes que suelen ser personas de la realidad, ¿cierto? Como mujeres, hombres, ¿cierto? Suelen ser también animales, plantas, es decir, personas que encontramos en la realidad, pero que de alguna manera se transforman y esa transformación produce ese efecto que hace que sea algo como inexplicable. Bueno, vamos a leer esta leyenda, es la leyenda del maíz. Es una leyenda mexicana, vamos a analizarla un poquito. Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significaba serpiente emplumada.
Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron, así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió las montañas y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas unos granos maduros de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre, y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. Entonces vemos en esta leyenda, ¿cierto? Toda una historia narrativa de un personaje que se transforma, ¿cierto? Y que su transformación precisamente también sirvió, ¿cierto? Cuenta la leyenda, que sirvió para que ellos obtuvieran el maíz, que era esa planta sagrada que les proveía alimentos y que les generaba también estabilidad y riqueza. Entonces aquí ellos cuentan cómo Quetzalcóatl se transforma en una hormiga, imagínense transformándose un personaje en una hormiga, y a través de esa figura pudo atravesar, romper con esa inteligencia, ¿cierto? Romper esas barreras que impedían que ellos tuvieran esa planta y logró obtenerla. Entonces, qué interesante esta leyenda. Vamos a revisar la leyenda de los llamados del ángel. Hace miles de años, unos duendes que compartían amistad con los ángeles tuvieron que huir del bosque donde vivían. Por ello, los ángeles, como símbolo de protección, les regalaron unos colgantes, amuletos que solo ellos podían llevar colgados. Los ángeles explicaron a los duendes que siempre que se viesen desprotegidos o en peligro, debían de agitar la bolita y ellos acudirían para protegerles. Los duendes, que en más de una ocasión tuvieron que utilizarlos, decidieron llamarlos llamadores de ángeles. Entonces miren cómo esta leyenda cuenta, ¿cierto? Que hay una serie de amuletos y que ese amuleto permite, ¿cierto?, comunicarse con unos ángeles, unos seres que tienen de alguna manera otro tipo de poderes y que pueden salvarlos o acudirlos. Además, miren cómo aparecen personajes como son en este caso los duendes, ¿cierto?, que también cuenta la leyenda que definitivamente pues tienen esa posibilidad de salvarse, de esconderse de esto debido precisamente a estos amuletos que dicen juegan como protección. Vamos a leer esta otra leyenda ya para finalizar, la leyenda de los temblores. Por estas tierras se cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores brillantes y larga. Era de cascabel y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera. Pero tenía algo que la hacía distinta a los demás, una cola de manantial, una cola de agua transparente. La serpiente avanzaba, la serpiente de colores recorría la tierra, la serpiente parecía un arcoíris juguetón. Cuando sonaba su cola de maracas, era el sonido que escuchaba. Esta es una leyenda también que nos cuenta de la aparición, ¿cierto?, en este caso de un animal, y este animal como tiene ciertas particularidades que la hacen extraordinaria, que la hacen un personaje también de leyenda, ¿cierto? Y se cree y se considera en esa región que aparece esta serpiente cuya cola es como un manantial de agua, es como un agua cristalina, y que esa es la particularidad, digamos, de este personaje. Muy bien, mis chiquitos bellos hermosos, vamos a seguir compartiendo
muchas de estas leyendas que hacen parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, que aún se siguen contando de generación en generación, que tienen ese